políticas cada vez más justas para las personas sobre cuya salud se trata. Para no robar más espacio, les voy a dar la palabra a las coordinadoras, la doctora Clara Pividori y la doctora Fernanda Fernández, quienes han sido las encargadas de la coordinación de este conversatorio, y así damos formalmente iniciada la actividad. Bueno, antes que nada, les quería recordar que este conversatorio está siendo grabado, así que esto quedará eventualmente a disposición para que pueda de alguna manera circularse. Eh, y bueno, y un poco María Clara va a estar a cargo de este puntapié inicial, que espero dé lugar a una seguramente muy interesante conversación. Agradezco especialmente a Marianela Tutolomondo la disposición, ya que me comuniqué con ella de manera especial. Y bueno, espero que podamos todos aprovechar todo lo que ella tiene especialmente para ofrecernos, ¿no? La he escuchado de manera particular, por eso hago ese comentario. A la doctora Vieira Orsán no he tenido el gusto, pero seguramente pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, las dejo con Clara. Bueno, muy bien. Entonces, recordamos que el espacio de preguntas va a estar abierto al final, ¿sí? Para poder también enriquecernos de los aportes de los participantes en esta conversación ampliada. Y como primer pregunta disparadora, ¿no? A quienes participan en esta mesa, tiene que ver justamente si el amparo resulta ser una herramienta de tutela efectiva frente a la necesidad de cobertura que tienen los pacientes. Así que no sé quién quiera empezar, si Marianela o Victoria. Como quieran. eh, si quieren Bueno, arranco, no sé si Marianela. dale. Bueno, bueno, en lo personal, como apoderada del instituto, claramente el amparo funciona como una tutela jurídica verdadera para el afiliado en los casos en los que no acceden a la prestación por diferentes causas, ¿verdad? Em, a ver, es una tutela jurídica efectiva, pero lo cierto es que muchos de nuestros afiliados muchas veces tampoco tienen acceso a la justicia. El acceso a la justicia en los adultos mayores, en las personas mayores, a veces está muy restringido. Pero sí es cierto que el amparo de salud como figura jurídica, cuando el afiliado no puede acceder a una necesidad de salud, el amparo viene a suplantar esa carencia y a tratar de dar una respuesta a la que yo defino. O sea, si ustedes me preguntaran con qué palabra definir el amparo, es la inmediatez. El amparo viene a tutelar ese derecho que no puede esperar, que tiene que ser ya, y que no puede ser por otra vía. Entonces, desde mi ejercicio profesional, puedo decir que sí, que es una tutela jurídica efectiva. No sé, Marianela, desde tu experiencia. Bueno, yo tengo una posición diferente porque mi rol es diferente. Nosotros en la Fiscalía de Estado ejercemos la defensa en juicio de toda la administración pública centralizada. Por ende, mi rol es distinto porque, por ejemplo, no defendemos al IAPOS, que es la obra social provincial. Entonces, ¿a qué limitamos? O sea, imagínense que la labor nuestra es tan dispar que de pronto intervenimos en cuestiones ambientales, en cuestiones de inconstitucionalidades de normativas, de trámites, pero en el caso concreto del Ministerio de Salud, podemos intervenir en dos roles. Una que va más allá de este conversatorio, porque es propio del derecho administrativo, que es a lo mejor cuando hay algún cuestionamiento de un trámite ministerial. Eso es propio del derecho administrativo, pero en el marco de la tutela del derecho a la salud, nosotros intervenimos cuando la prestación se demanda de un efector público, ¿sí? Entonces es diferente el rol. Podemos tener montones de críticas de la salud pública, pero lo cierto es que estamos en una provincia bastante privilegiada. Y entonces, en ese marco, si vos haces una distinción, por ejemplo, entre las prestaciones que están en el PMO
y las que no están en el PMO, nosotros, nuestra labor ¿en qué consiste? Si la prestación está en el PMO, va a ser muy limitado el marco de discusión de un amparo, porque hay que cumplirla. Si la prestación se está discutiendo es por alguna cuestión de criterio médico. Por ejemplo, nos han tocado intervenir en casos en donde particulares que siempre contextualicen que quien accede a la salud pública ya de por sí está en una situación vulnerable. Entonces muchas veces vienen con la defensa pública, pero que particulares reclaman, dígase, una intervención X, ¿sí? Y entonces marcaban demoras en una operación. Y esas demoras no se debían a una negativa, sino que se debían a cuestiones de criterio médico. Por ejemplo, que el paciente no estaba en condiciones nutricionales para ser operado de inmediato. Entonces va más allá. Eso cuando está en el PMO. Pero la mayor discusión no está en esos casos, en mi labor, ¿no? Que es distinta de tu rol, Victoria. La mayor discusión está en los casos en que están por fuera del PMO, ¿sí? Y hoy por hoy, sí, en los años de mi experiencia, yo les puedo decir que los amparos de salud en la Fiscalía de Estado no eran de gran litigiosidad, ¿sí? Teníamos pocos casos, porque por lo general las prestaciones de PMO se cumplen, o sea, nuestra labor es más a lo mejor acelerar cuando hay una demora a por qué no se estaba cumpliendo cuando a lo mejor era algo de cuestión de criterio médico. Ahora, cuando no está en el PMO, y cuando lo que vos decías, el amparo actúa frente a una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, de modo urgente. O sea, vos tenés que ver los dos componentes que actúen coordinadamente, ¿sí? A veces la urgencia te pone un menor rigor en el análisis de arbitrariedad, o a lo mejor cuando la urgencia no es de inmediata, por así decirlo, el rigor está más puesto en la arbitrariedad, que tiene que ser manifiesta. Y no les digo ilegalidad, porque estamos por fuera del PMO. Entonces, no se está dando porque no hay una obligación directa de brindar esa prestación. Les hablo de arbitrariedad. Entonces, empezamos a hacer una discusión que va más allá, que es la de la eficacia de la prestación. Y en ese caso, a mí me parece que el amparo, yo no sé si en todos los casos es o no es una herramienta adecuada, porque como les decía, la arbitrariedad tiene que ser manifiesta. Entonces, si estamos discutiendo la eficacia de una prestación, a veces hasta por cuestiones que exceden al paciente, porque por ejemplo una enfermedad poco frecuente, un umbral de un procedimiento o una medicación experimental, porque lamentablemente al ser poco frecuente, diciéndolo así muy burdamente, pero el campo de la experimentación de la ciencia es limitado, entonces estamos en una casi diabólica. Pero ¿qué sucede? ¿Es una herramienta adecuada? Y yo me lo permito dudar en esos casos. Sí, en algunos te escuchaba con atención y en algunos aspectos coincido plenamente, en el sentido de que cuando uno empieza a atravesar los diferentes casos, primero coincido con vos en el crecimiento exponencial de los casos de amparos de salud. Son muchos y muy variados. Antes solamente veíamos amparos en lo que tenía que ver con medicaciones, medicaciones fuera de Bademecum, cosas como, entre comillas, sencillitas. Ahora el espectro es muchísimo más grande y, o las necesidades son más grandes. Eso podríamos estudiarlo socialmente, ¿no? Desde otra perspectiva que no tiene tanto que ver con el litigio en sí. Pero coincido con vos en que muchas veces el amparo se utiliza como remedio procesal frente a una situación concreta de en este caso de los afiliados, que es lo que yo conozco, pero muchas veces ese remedio
no termina de dar una respuesta jurídica verdadera a esa persona. Y yo lo podría traer un montón de casos en los que les digo que eso sucede. Sin ventilar cuestiones que son privadas y demás de los casos en los que participo, como bien decía Marianela, muy atinadamente, a veces hay criterios médicos que no se entienden. Por ejemplo, una cuestión bien sencilla que traigo es el tema económico. ¿Mm? A veces los médicos prescriben medicaciones muy, pero muy caras. Recientemente tuvimos un caso de esas características y, a ver, el amparo sí, como herramienta procesal, bárbaro. Iba para el caso, la afiliada necesitaba la medicación, pero el juez tuvo que ponderar otra circunstancia, que era el tema económico. Las aplicaciones era una medicación que requería varias aplicaciones mensuales, que implicaba un gasto para el Estado de 850 millones de pesos mensuales. ¿Mm? En una paciente de 85 años con poca expectativa de vida. Entonces, en ese aspecto, Marianela, me sumo a tu planteo de que a priori el amparo como herramienta procesal sí funciona. Ahora, si nos podemos sentar a discutir la eficacia, la eficiencia, los tiempos, claro que sí. En eso coincido plenamente con vos. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿no? A partir de lo que ustedes están planteando. ¿Vos? ¿Ustedes Es para considerarían, vos, por tuya. ejemplo, ¿hola? Perdón. Determinado tipo de acciones en forma concreta para que sean llevadas a amparo y otras no? Si las tuvieran que definir, ¿podrían hacerlo? ¿Podés repetir la No sé si me pregunta, explico. Fernando? Se entrecortó justo. Si ustedes podrían definir prestaciones para las cuales sí o sí ustedes están de acuerdo con llevar al amparo y prestaciones para las cuales ustedes creen que debería implementarse una solución diferente. Un poco a raíz de esto que están diciendo, ¿no? Que ahora son como más complejas las cuestiones de amparo, esta cuestión de la urgencia y a veces esta distinción tan interesante que hacía Marianela respecto de prestaciones, digamos que tienen que ver a veces con el valor del medicamento y otras que tienen que ver con el tratamiento médico en sí mismo, que se necesita de alguna manera un criterio médico. ¿Esto ameritaría de alguna manera también establecer, según ustedes, distintas opciones jurídicas, el amparo y no el amparo? A ¿O mi todo modo de debería ver, ser corriendo por la vía de amparo? mira, y adelantándome quizás en alguna de las cuestiones, vos lo que siempre tenés, nosotros cuando hablamos de amparo no podemos perder el norte, que muchas veces se pierde, ¿sí? Que es la arbitrariedad y legalidad manifiesta, que es la que te da la procedencia, pero la urgencia también, porque muchas veces se dice que algo es urgente y no lo es. Después llegás a una testimonial y te dice el médico, ah, no, la verdad que puedo seguir esperando. Exacto. O el paciente le podemos, mientras que lo discutimos, puede llevar este tratamiento alternativo o tradicional. Entonces, es muy un análisis de caso concreto, pero a mí lo que mayor, muchas veces en el marco del amparo se prioriza la urgencia por sobre la arbitrariedad manifiesta, porque muchas veces hablamos de cuestiones médicas que, valga si nos exceden a nosotros que somos abogados, imagínense cuando les exceden a los médicos, porque son poco frecuentes, o sea que hay poquísimos especialistas, a veces en el país o en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos dando? Por supuesto, situaciones que dependen de la ciencia, que aún no han sido, en el estado actual de los conocimientos, no se saben, y se están reclamando, como decía Victoria, prestaciones costosísimas, que además muchas veces, a veces ni siquiera tienen autorización de ANMAT, y los jueces condenan en esos sentidos. Bueno, yo Entonces, tengo un en esos caso, casos, Creo, para mí el amparo no es suficiente
sobre todo desde el lado de la demandada, porque si a vos te dan por supuesto que la opinión del médico tratante, sin desmerecerla, pero no es la única. Si la opinión del médico tratante se le da esa entidad de indiscutible, de valor de palabra santa escrita, ¿cómo se discute eso? Que no solo hay que ponerse del lado del paciente, sino que el amparo es una garantía, y es garantía para ambas partes procesales. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, en la provincia se prohíbe la pericia? Porque no es manifiesto. Entonces, ¿cómo se prueba eso? ¿Cómo se prueba ese criterio médico que está altamente discutido? Porque la ciencia hoy, en el estado de las cosas, no lo puede acreditar. A mí me parece que en esos casos, quizás un ordinario con las cautelares, o sea, no se puede hablar la cautelar porque si estamos hablando de una urgencia, pero si el ordinario sería más adecuado que el amparo en esos particulares supuestos especialmente. Sí, coincido, Marianela, coincido. En mi experiencia personal estoy comparecida en muchos casos en donde tanto los profesionales médicos como los patrocinantes y nosotros como demandados nos encontramos discutiendo cuestiones que no deberían ser discutidas en el marco de un amparo. Un caso concreto que traigo a esta discusión es una paciente con cálculos renales que solicitó la cobertura, o sea, la extirpación de esos cálculos en un lugar concreto, ¿no? Muy específico, muy con un procedimiento específico, y hace 2 años estamos discutiendo si la paciente está en estado de ser operada o no. Entonces, se perdió la inmediatez, se perdió A ver, yo cuando en mi primera comparecencia en autos, lo primero que digo es ofrecerle, o sea, que se opere donde quiera. Nosotros trabajamos con una cartilla de prestadores, tenemos efectores propios, somos una de las pocas obras sociales del mundo que tiene efectores propios y tenemos efectores con los cuales trabajamos, ¿no? Que tienen cobertura por PAMI. Entonces, mi primera comparecencia, o sea, entre comillas, le dijo, operate donde quieras, o sea, elegí el prestador que quieras y por una resolución que nosotros utilizamos se paga se hace como vamos a decir, por facturación se paga. Y bueno, y hace 2 años estamos discutiendo eso, que va al médico, que no va al médico. Esas cosas no pueden suceder porque en el ámbito de la justicia hay otras personas que realmente tienen un derecho que hay que tutelar y que no se está tutelando por culpa de estos casos. Y yo no estoy nombrando uno, pero podría nombrarle 10, 20, 30, 40. Tengo muchos casos de esa índole. Entonces, cuando Marianela trae a este conversatorio este tema de, bueno, pensar otra vía, no sé, vehiculizarlos por la vía ordinaria con una medida cautelar, claro que sí que lo podemos repensar, ¿no? Y también una cuestión que podemos preguntarnos como operadores del derecho es pensar en una vía específica de la materia de salud. ¿Está? A ver, Exacto. jurisdicción en materia de salud. Entonces, esta distinción inicial que hace Marianela, PMO, no, a ver, ubicarlas y establecer un procedimiento para ver cómo se pueden de alguna manera darle curso a estos casos, pero no todos de la misma forma. También encontramos, cuando vos hablabas del criterio médico, para nuestros oyentes que están presentes en este momento, comparto también que la Cámara de Apelaciones Federal de Rosario tiene un criterio hace muchos años ya, de que siempre se prima diríamos, siempre se establece que la posición del médico tratante respecto del tratamiento prima por sobre cualquier otra cuestión. Entonces, en ese aspecto, vemos sentencias de primera instancia y sentencias de cámara que son casi dogmáticas. ¿A qué me refiero con A eso dogmáticas? totalmente. Sentencias que no, a ver, que no tienen una manifestación concreta de lo que es los hechos que están ventilados dentro del caso y que solo se basan en el derecho a la salud,
el derecho a la vida y algunas sentencias que son de la Corte, que son, bueno, que todos conocemos, los que trabajamos en este ámbito nos las sabemos de memoria porque las citamos siempre, para bien o para mal, para recusar o para no recusar, siempre las citamos. Entonces de pronto uno se encuentra como diciendo, a mí lo que me pasa a veces es que tengo que apelar y digo, pero ¿qué estoy apelando? O sea, porque de hechos, a ver, no, es todo dogmático, 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 dogmático. Hay una sentencia de la Corte que si quieren después puedo compartirla para que la tengan en cuenta. O sea, yo brindo mi posición desde el otro lado del mostrador y un poco compartiendo la experiencia también de la colega que en este aspecto coincidimos. Hay una sentencia de la Corte Suprema que dice, no, las sentencias no deben ser dogmáticas porque incurren en arbitrariedad manifiesta. Por Pero es supuesto. una sentencia de la Corte contra 1.000.000 de sentencias, tanto de primera instancia como de Cámara, en las cuales solamente el juez atiende el criterio médico, el estado actual del paciente, prescripción médica, receta y nada más. Yo tengo amparos en donde ni siquiera se ha acompañado la receta. Ujú. Me atienden no receta. La receta es un requisito que tiene que estar en todo amparo de salud que sea de medicación. Porque ¿qué implica la receta? Implica la cantidad, la modalidad, las aplicaciones que va a tener y el tiempo de duración. ¿Mm? Porque muchas veces este tipo de sentencias resultan ser como un cheque en blanco. ¿Mm? Sí. A ver, hay cautelares que se dictan por 3 meses, eso es así en la provincia y en el federal también, y hay otras que dicen bajo la modalidad del médico tratante. Cuando decimos bajo la modalidad del médico tratante, también se debe establecer un criterio para decir, bueno, ¿y hasta cuándo te vamos a cubrir esta medicación? Tampoco se mira eso. Entonces, pensar nuevas vías de discusión, yo creo, coincido con Marianela y también pienso que podemos pensar en un tribunal con jurisdicción que sea específica en materia de salud. Esto creo que sería lo más adecuado. No sé si estamos, no sé qué tan lejos o cerca estamos de esa posibilidad, pero sería lo ideal. Mira, a propósito de Bien, lo que vos decís, para mí una herramienta, quizás yo por mi formación apunto mucho también a lo ambiental, pero una herramienta intermedia es algo similar al amparo ambiental, que no es el amparo clásico, pero que tampoco dista mucho en algunos requisitos. Está bien, la creación de ese amparo ambiental depende mucho de lo delineado por la Corte y a su vez de las leyes de presupuestos mínimos que son competencias diferentes. Pero hay que empezar a criticar o a mirar con otros ojos la eficacia de las garantías clásicas o ver si las garantías clásicas otorgan, valga la redundancia, garantía para todas las partes, porque yo coincido con vos esto de lo dogmático de atender lo prescripto por los médicos tratantes, y vos fíjate que a nosotros dentro de los efectores públicos se nos da la paradoja de que hasta nos invocan el acto propio, porque el médico tratante muchas veces es empleado de un hospital público. Entonces, ¿cómo te apartás de ese criterio cuando además los superiores a veces coinciden y otras veces no coinciden? Entonces, eh, en ese marco, las respuestas que hoy está dando la jurisprudencia, a mi modo de ver, no resultan suficientes, sobre todo por este cuestionamiento o este desafío que nos impone la ciencia y los nuevos tratamientos, que son altamente costosos. Sí, y un poco es, el hecho de preguntarnos a lo que justamente, yendo a la pregunta que nos hace Fernanda, el hecho de preguntarnos y cuestionarnos el ámbito en el que trabajamos y las herramientas con las que contamos, son un poco, por un lado, lo que le va a dar origen a algo nuevo en un futuro, porque el derecho capta el hecho, o sea, la norma capta el hecho.
Eso por un lado. Y por el otro, resaltar que el hecho de preguntarnos todo el tiempo, cuestionarnos la forma en la que trabajamos, o en la que contestamos, o en la que apelamos, es una forma también de hacer un control propio de legalidad. O sea, Sí, el por control de supuesto. legalidad, o sea, el control de legalidad es propio. O sea, una misma cuando contesta y dice, che, esto no está bien. Esto yo no puedo estar discutiendo a 2 años de una medida cautelar, discutir si una señora se tiene que sacar los cálculos o no, cuando los cálculos renales vas hoy a la tarde a cualquier médico, te hace una receta y te lo sacan mañana. O sea, entonces nos metemos a cuestionar cosas que hasta una misma termina contestando que sí, ¿qué estoy contestando? Entonces, un poco también como profesionales del derecho, y no sé si en este conversatorio hay estudiantes, sería muy interesante que estén presentes. Uno cuando ejerce la profesión, todo el tiempo no debe perder ese norte, ¿no? De cuestionarnos las formas para que surjan formas nuevas. Eso me parece súper importante y creo que un poco este conversatorio se nutre mucho en ese aspecto. Les agradezco, creo que retomo un poco lo que hemos conversado durante la especialización con los aportes de nuestra colega Inés Díaz respecto de la necesidad de tribunales especializados en materia de salud. Pero se amplía la pregunta, no solo sobre tribunales especializados, es decir, que cuenten con una estructura organizacional acorde a comprender la problemática sanitaria, sino también quizás con un proceso que esté ordenado, con mecanismos distintos. Es decir, no solo desde el punto de vista de la organización, sino también de la discusión, de la organización, del modo en el cual se ventilan estas problemáticas. Porque, a ver, también retomo un poco que hubo muchos tratamientos, recuerdo las iniciales de los tratamientos de fertilización asistida, antes de ser incluidas, ¿no?, en el PMO, cuyas coberturas, después de una ardua y compleja discusión, venían dadas también por el marco de un amparo. Es decir, también el amparo habilitó discusiones sobre la incorporación o no de nuevos tratamientos, de nuevas tecnologías que luego se tradujeron en coberturas que fueron incluidas al PMO o que fueron incluidas dentro de las obligaciones de las prestadoras. Pero partían de esta discusión del amparo. Y digo, es compleja la tensión porque en esto de las garantías constitucionales muchas veces se trata de mirar por la parte más débil, ¿no? Que debe ceder. Y por eso muchas veces el criterio es de la protección al paciente en función de esto. Ni hablar que muchísimos amparos, quizás no es el caso de que te toca intervenir, Marianela, ¿no? Pero muchísimos amparos tienen que ver con hacer efectiva lo que ya dice la ley, que es el cumplimiento del TMO. Sí, Entonces parece realmente también que merece una revisión la energía que las organizaciones ponen para ciertas discusiones específicas, cuando también podrían poner un montón de energía organizacional en la gestión del cumplimiento de esos estándares, ¿no? Así, ahí también hay una revisión que hacer, porque es necesario que un paciente llegue al tribunal para cumplir algo que no está discutido, ¿no? Y esto lo vemos también allí. Los colegas, mi primer amparo, un colega me dijo, y bueno, porque de 10 reclaman 2. Entonces yo creo que esto también es necesario traer cuando uno repiensa la herramienta. Pero esta en realidad no impide esta otra discusión que ustedes están trayendo y que me parece interesante sobre qué mecanismos puede trabajarse. También sucede respecto del médico tratante, que muchas veces por eso, pensando en los mecanismos, el médico tratante no es solo, digamos, quien quiere hacer esta medicación, sino también quien conoce al paciente con todas esas particularidades sí. que quizá el rechazo viene desde un escritorio, de una auditoría, de otra ciudad, de otra provincia, que solo leyó con suerte la historia clínica cuando no la lee, ¿no? Digo, también, ¿qué forma hay para que esa discusión, aunque sea en una pericia, aunque sea en un intercambio de una testimonial con el profesional, sea efectiva y se logre, también en estos casos de complejidad, la tutela efectiva, ¿no? Entonces ahora, con este aporte que introduzco esta pregunta, doy paso también a cómo ven en esta discusión entre el proceso en el orden provincial, donde muchas veces se ve al juez interrogando directamente al profesional, al médico que comparece, con el proceso que se encausa en la justicia federal. Y bueno, abrir esta pregunta a las dos.
¿Querés que arranque? Bueno, Bueno, dale. mira, en diferencias entre el provincial y el federal, básicamente son diferencias de trámite, que para mí la que mayor incidencia tiene en este amparo de salud es la de la prohibición de la pericial en el provincial. Porque muchas veces a nosotros, muchos profesionales, muchos colegas que están acostumbrados a litigar en amparos de salud, el 95% o más tramitan el federal, ¿sí? Ahora, los pocos que tramitan en el provincial nos llegan con las demandas que dice pericia. Y la pericia está prohibida y para mí no es inconstitucional per se. Por esto que yo les decía que la arbitrariedad tiene que ser manifiesta. Entonces, quien va a iniciar una demanda tiene que tener en claro estas pequeñas diferencias, estas chinches que si estuviéramos en una mesa de la facultad las llamaríamos, que te pueden perjudicar gravemente el derecho de tu cliente, ¿sí? Porque si vos apuntás a una prueba pericial que está prohibida y que la contraparte, en este caso sería yo voy a plantear que está prohibida, tenés que buscar herramientas alternativas probatorias. Para mí, lo esencial, como vos decías, es escuchar al médico tratante. Coincido que el médico tratante es quien conoce al paciente, pero a veces en la salud pública vienen y te dicen, yo lo vi una vez y me llegó derivado. Y el amparo empieza con esa prescripción derivada de otro. Entonces quizás hay que reformular también ese concepto, o hay que hacerse una pregunta, ¿quién es realmente el médico tratante? ¿Es el que prescribe? ¿O es a lo mejor el médico de un centro de salud que viene haciendo un seguimiento del paciente? Y para mí esas diferencias hay que marcarlas, porque yo siempre digo que nosotros, dentro de la provincia, en el rol que nos compete, nosotros estamos satisfaciendo distintas necesidades de las personas. Yo no ejerzo la defensa de un particular, ¿sí? Yo ejerzo la defensa del Estado y el Estado a la larga tiene que satisfacer las necesidades de muchas personas. Entonces, en este caso, quizás a veces nos toque, como le toque también a Victoria en otro rol, porque es la obra social pública, nos toque quizás defender los recursos del Estado o lograr una mayor eficacia, porque yo coincido plenamente con vos de que hay cosas que no hay que discutir, ¿eh? O sea, si está en el PMO, hay que hacer lo que corresponda para cumplirlo. Ahora, cuando empiezan medicación A y no B, ¿por qué? Hay a nosotros como en este rol de defender esas necesidades y de satisfacer esas necesidades, es válido que hagamos estas preguntas. Y todas estas preguntas dependen de esos medios probatorios, que son esas diferencias procesales. Porque el amparo es garantía en todo el país y los rasgos principales están dados por el artículo 43. Eso no hay duda. Entonces siempre vamos a partir de esa base. El artículo 43 de la Constitución nos marca todas estas bases. Ahora, en la misma base, vos podés sacar estas cuestiones restrictivas. Entonces es necesario hacernos estas preguntas. Y otra cosa que también tienen que estar siempre atentos, yo siempre digo, ustedes van por el amparo, un particular. A veces a nosotros nos toca recibir a estudiantes que vienen a hacer la práctica. Yo lo primero que le digo, decime qué es la caducidad. Y se me quedan mirando ahí. No puede ser que un estudiante avanzado, como son los que nosotros recibimos para las prácticas, no sepan los plazos de caducidad, y menos en un amparo. Porque a los 60 días corrido, incluida la feria, porque corre durante los inhábiles en el provincial, el amparo caduca. Y nosotros tenemos instrucciones legales, porque a mí la ley de fiscalía me obliga a plantear las caducidades. Y después me llama el colega diciendo, ¿cómo a este paciente? O sea, yo tengo la ley de fiscalía, a mí en el artículo 4 me obliga a plantear caducidades procesales, bajo mi responsabilidad. Y al colega
no lo obliga la responsabilidad profesional el conocer de antemano la caducidad del proceso que incoa? Esas son preguntas que yo hago, porque es muy fácil. O sea, yo estoy muy acostumbrada a esos cuestionamientos de tenor ético. ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Y usted no estudió la caducidad del proceso? Y se lo tengo que decir a veces, porque es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno, pero también a veces hay que hacer un mea culpa, ¿sí? Yo Bueno, les hago una pregunta, ¿no? sí, Perdón, ¿no? sí. Porque a veces me da la sensación de que faltaría algún tipo de diálogo entre la parte pública y la parte privada, ¿no? Como para que ustedes no se vean atropelladas de alguna manera en su tarea, porque de alguna manera suena así lo que están diciendo y les creo, porque a veces la gente suele ser muy avasallante cuando cree que tiene derecho, aunque no siempre lo tenga, y no se lo plantea desde una perspectiva más crítica respecto de lo que está planteando. Em, si de alguna manera ustedes tienen espacios en los cuales, digamos, se puedan intercambiar visiones o incluso llegar a acuerdos que puedan hacerse efectivos con los profesionales, digamos, que están en el sector privado, ¿no? Con aquellos que defienden a los pacientes, donde no se plantee esto como como un partido de fútbol, uno contra otro, a ver quién es el que de alguna manera tiene la razón, sino que de alguna manera puedan consensuar esa solución buscada donde prime la solución que se busca para el Sí, paciente, que en realidad es el que, Existe. para el cual se interpone de alguna manera esta solución. Tal vez no sea el ámbito judicial el adecuado, pero sí se los planteo a ustedes como aquellas encargadas, digamos, de llevarlo adelante y desde la perspectiva del Estado, ¿no? Donde prácticamente diría que debería buscarse la solución al problema más que el enfrentamiento a ver quién tiene razón. bueno, en mi caso, las escuchaba con atención para armar mi respuesta. Coincido con Marianela en algunos aspectos y bueno, en lo que hace al procedimiento, en lo que es la sede federal, tenemos una instancia conciliatoria que es la del artículo 36. El juez está facultado a fijar esa audiencia de conciliación, pero ahí nos encontramos con algunas cuestiones. No en todos los amparos el juez va a fijar esa audiencia. Eso es bien criterio del juez. A veces la pide el otro colega o uno mismo cuando hay cuestiones que tenemos que hablar cara a cara, planteamos esa audiencia. Entonces, hay amparos en los cuales esto que vos decís, Fernanda, se puede. Por ejemplo, un caso son los amparos de cuando nos piden hogares. Hogar geriátrico, geriátrico hogar, ahí todos nosotros hacemos un planteo de que hay una confusión terminológica porque el término hogar refiere diríamos, a una residencia para menores de 60 y los colegas lo plantean como hogar. Bueno, ahí entramos toda en una discusión bien técnica, pero bueno, en el caso, por ejemplo, cuando nos requieren la internación en un geriátrico hogar o también cuando se trata de personas que requieren prestaciones de discapacidad como centros de día y demás, en esos casos una como apoderada de la obra social, lo primero que tiene que hacer es ofrecer cubrir esa prestación dentro del sistema prestacional de la obra social. Entonces, lo que Totalmente. muchas veces hacemos es plantear en el expediente o hablar con el colega o pedir esta audiencia de conciliación, no para conciliar, porque nosotros no tenemos facultades para conciliar, pero sí para hacer un ofrecimiento y decirles, bueno, mira, yo no tengo el geriátrico pues está fuera de cartilla, pero tengo estos otros donde te doy prioridad a la vacante para tu paciente, para tu cliente, para que ingrese mañana mismo. Entonces, hay casos en donde si bien la familia o el grupo continente no lo tenía contemplado, me ha pasado en algunos casos donde terminan accediendo y el caso se cierra. Sí. Entonces,
Eso me ha pasado muchísimo y siempre, siempre en los casos de geriátrico, no así en el de la medicación, porque como decíamos antes, cuando un médico prescribe una medicación, lo hace porque según su criterio médico basado en la ciencia, lo mejor para el paciente es eso y no otra cosa. Si hubiera sido otra cosa, lo hubiera contemplado. Aparte, en el caso de nosotros, estamos hablando de médicos que trabajan con PAMI, eh, entonces conocen el vademecum de PAMI. Ahora, cuando se trata de estas prestaciones que son más de índole social, o que son de índole de discapacidad, en el instituto, por un lado, encontramos las prestaciones sociales, y por otro lado encontramos las prestaciones que son bien del área de discapacidad. Bueno, en esos casos tenemos como una herramienta más para poder negociar. En otras cuestiones no, porque muchas veces cuando ingresa el amparo ya directamente te notifican la cautelar. Y eso quería resaltar también para traerlo a esta conversación, que es el tema, y cuando un poco uniéndome a lo que Marianela decía del tema probatorio, si bien en el ámbito federal tenemos libertad probatoria, casi siempre los colegas ofrecen lo clásico, testimoniales, el testimonial al médico tratante y demás. Muchas veces cuando, a ver, como el ámbito en el cognitivo, la discusión cognitiva es tan acotada, directamente cuando el juez provee la prueba, muchas de esas cosas las descarta. ¿Por qué? Porque ya están comprobadas. Por ejemplo, no va a llamar al médico tratante a que declare si tenés un paciente oncológico de 80 años con tumoraciones por todo el cuerpo porque está con metástasis. Tiene un pronóstico de vida muy reservado. ¿Para qué vas a llamar al médico tratante? Entonces, eso también queda a criterio del juez, de la sana crítica del juez, de decir, bueno, en estos casos, dicto la sentencia de fondo y que se cumpla ya, obviamente primero se dicta la cautelar, después la sentencia de fondo. Entonces digo, siempre hablamos de una acción procesal donde el ámbito de discusión es muy acotado, muy pero muy acotado. Por eso también uno en la primera comparecencia y cuando apelamos y cuando contestamos la demanda, nuestra discusión es bien puntual, porque hay cosas que directamente yo no puedo discutir. Por ejemplo, yo no puedo discutir un diagnóstico. ¿Se entiende? Más allá de que tengamos una auditoría médica, tengamos equipos de profesionales que trabajan para la obra social, yo no puedo discutir un diagnóstico oncológico, una enfermedad, una diabetes, es imposible. Entonces, Y nada, ahí negar. es perder. Entonces también está en el criterio profesional de cada abogado, de cada abogada que comparece patrocinando la obra, perdón, representando la obra social, de decir, bueno, en esta discusión no me meto porque es una discusión perdida. También resalto, me uno a este criterio que planteó Marianela del tema de que hay algunas cuestiones que el profesional de la contraparte, que por lo general patrocina, porque en los amparos de salud, en el federal casi todos son patrocinios, no tienen poder. Pasa mucho que hay personas que quizás hacen amparos, pero no lo hacen regularmente. Entonces, como bien Marianela decía, se meten a discutir cuestiones y cosas que no están bien y que lo único que producen son dilaciones para el paciente. Planteos que, por ejemplo, en muchos casos, bueno, como les explicaba, no tienen la receta, no. Entonces, eso nunca tenemos que perder el horizonte de que estamos hablando de derechos de supremacía constitucional, eh, donde está inmerso el derecho a la vida. O sea, hay personas que tienen comprometida su existencia en tanto y en cuanto no enfrenten ese tratamiento, no reciban la operación, no reciban la monodroga para el cáncer. Estamos hablando de cuestiones bien finitas y bien particulares. Entonces, por ahí también está, es muy atinado el aporte de Marianela cuando cuando ella dice, el colega plantea tal cosa que no se puede. A mí también me pasa eso, como que a veces plantean cuestiones que no corresponderían. Entonces, bueno, en esos casos uno lo que trata es de contestar, se contesta, y obviamente siempre el juez como corresponde, ordena el proceso y ordena las partes.
Pero bueno, yo creo que, bueno, volvemos a lo mismo de la pregunta anterior, ¿no? Hay muchas cuestiones que podríamos cambiar o mejorar. Creo que es Yo te hago interesante. un aporte sumando a tu pregunta, Fernanda. A nosotros nos pasó una situación muy interesante. ¿Qué pasa? Nosotros no solo defendemos los hospitales públicos, sino que a mí me faltó mencionarles otro caso que también es de nuestra incumbencia en salud, que es la defensa de la UGP del programa Incluir Salud. ¿Sí? Y bueno, en ese caso y en otros, en donde tenemos prestaciones a veces en el PMO, ¿qué pasa? La prestación corresponde, entonces hacemos lo posible, si hubo alguna demora, que a veces en esta interrelación entre la UGP, que es un programa federal entre provincia y nación, pueden darse estas circunstancias, tratamos de instarlos y los colegas generan un vínculo con nosotros, como se puede generar con cualquier colega, y vienen y me dicen, tengo otro caso, y ustedes recuerden que la intervención de fiscalía, yo siempre digo que nosotros somos el último orejón del tarro, por no decir el último bastión en otro sentido. Pero intervenimos cuando la cuestión ya está judicializada. Para todo lo demás, la intervención tiene que ser natural del ministerio, que es el órgano competente. O sea, por eso nosotros somos muy litigantes en el sentido de que ya está en un conflicto judicial, porque la mediación prejudicial en la provincia nos impide ir contra la provincia, ¿sí? Somos uno de los sujetos excluidos de esa prejudicialidad. Pero ¿qué pasa? Sí se da esto del vínculo entre colegas, que nos llaman y me dicen, a raíz de que vos le cumpliste, vino la hermanita, vino la conocida, la vecina, la que se atiende en el mismo centro, y se hace, por así decirlo, los buenos oficios. Y eso da mucho resultado. Y se ha dado, por ejemplo, se ha dado también en caso de discapacidad, de prestaciones concretas, un estudio que tenía varios casos de esas prestaciones concretas y se hicieron reuniones en el marco de Fiscalía de Estado que determinaron la solución del caso. Pero es como digo, como buenos oficios, porque si no nosotros como fiscales no tenemos competencia del Estado. Tiene que ver con la definición del órgano, pero aún así, en esa buena intención y el vínculo entre colegas, se hace por lo menos el acercamiento con el ministerio o con la UGP para darle urgencia diciéndole, mirá que si no esto va a terminar en amparo. Y es muy efectivo eso. Más allá de, como vos decís, las audiencias, que a nivel provincial es el artículo 19, que son súper Sí, efectivas. sí, eso me uno al comentario también de Marianela. A ver, los colegas, eh, el caso pasa y el colega queda. El colega es colega, Sí, nunca tal olvidarnos cual, de eso. tal cual. El colega es colega, entonces, cuando en mi caso personal, cuando yo comparezco en un amparo, mi obligación como apoderada del instituto, en primera instancia, es ofrecer, dentro de las herramientas que tengo en la obra social, ofrecer lo que yo tengo, o lo que el instituto me Exacto. instruye, pero no, esto es algo muy importante, no obstaculizar, porque nosotros No, estamos trabajando con personas. No estamos discutiendo un contrato, no estamos discutiendo la entrega de un auto, no estamos discutiendo si la cirugía era así, estamos hablando de personas en tiempo real con una necesidad concreta. Entonces, el diálogo entre colegas a veces, o el hecho de que a veces se acerca, nosotros que trabajamos en oficina pública es re común que a veces se acerque el familiar, se acerca con la receta, se acerca con... em, siempre el hecho de poder, dentro de las facultades que uno tiene, poder de alguna manera dar curso a las prestaciones y al diálogo, hace que la litigiosidad baje en un 80%. ¿M? por supuesto. Eh, yo creo que siempre me ha pasado, ¿no? De que esto que les comentaba, bueno, mira, te ofrezco esta cama, no, mira, la familia prefiere tal otra, llamar a Buenos Aires para que habiliten esa vacante, la cama en el tal lugar, todo ese trabajo que el profesional de la obra social también lleva a cabo y que es más administrativo,
hace a que baje la litigiosidad y que si bien casi siempre pagamos costas, casi siempre perdemos en muchos casos, también hace que la obra social ahorre muchísimo dinero y sobre todo tiempo, que para la persona que está del otro lado del mostrador esperando una respuesta, el tiempo es vida. Entonces, eso también es muy importante. Vuelvo a repetir, si hay estudiantes escuchándonos o si nos escuchan en lo sucesivo, siempre dar prioridad, ser expeditivos y nunca obstaculizar, porque vuelvo a repetir, no estamos hablando de dinero, sí, a ver, muchas veces discutimos dinero, pero en primera instancia está la persona. ¿M? Entonces, uno como apoderado de la obra social no obstaculiza. Uno tiene que responder con las herramientas que se tiene, de las que se disponen, pero siempre tendientes a dar una respuesta. Me parece re interesante este principio de humanización del derecho, ¿no? Es hacia el hombre y por el hombre y para realizar la vida. El problema es que en la realidad muchas veces hay muchos obstáculos, ¿no? En función de intereses o de dificultades organizacionales, ¿no? Digo, por algo también muchas veces se llega a esta instancia, porque ese diálogo, el cual la doctora Viero trababa, fracasó, ¿no? Y creo que justamente la gestión del conflicto sanitario empieza mucho antes que el amparo. Digamos, si hay un amparo es porque hubo una gestión o de un conflicto que no se visibilizó como tal, no apareció, o que no pudo ser acordemente gestionado, es decir, que faltó esa instancia de diálogo, ¿no? Eso es notable, digamos, al menos en mi caso, ¿no? También patrocinando pacientes, el colega lo primero que intenta es evitar la judicialización, tratar de abrir instancias y canales de diálogo. Y esto en las instituciones grandes es difícil, porque con quien uno tiene, con quien recibe la nota en la mesa de entrada, con quien uno intenta hablar, con la auditoría, va a Santa Fe, va a Buenos Aires, el criterio es distinto. Es difícil, ¿no? Por eso vuelvo a pensar y a poner en la mesa no solo en esto, qué instancias se pueden mejorar desde lo procesal técnico para facilitar este diálogo, pero también desde lo organizacional, ¿sí? Que permita, digamos, este acercamiento. Después habrá situaciones donde el conflicto de interés está claro que no queda otra que el criterio judicial, ¿no? Como en estos casos resonantes, pero la mayoría de las situaciones que tienen que ver con la humanización de las instituciones y que acá es en beneficio de las propias instituciones, como ustedes dicen, en el ahorro de recursos, en la facilidad y demás, habría que efectivamente, desde la crítica de la propia realidad, repensarlo, ¿no? en esta organización. Y coincido también y subrayo algo que Marianela también trajo sobre las decisiones jurisprudenciales, pero que también debe sostener cualquier decisión técnico-jurídica de cualquier auditoría o de cualquier resolución del Estado, que es la argumentación, ¿no? El fundar las decisiones, digamos, en toda la teoría de la argumentación, que todo lo que hemos trabajado en la especialización sobre el fondo, ¿no? Nos trae, hace que después uno pueda evitar decisiones arbitrarias. Esta discusión, este acto que uno cuestiona en el amparo, que tiene que ver con la arbitrariedad, muchas veces tiene que ver con esto, con que faltó una argumentación acorde a este paciente, a esta realidad y demás, ¿no? Y reservar, sí, este ámbito judicial para aquellas situaciones más paradigmáticas, donde habrá que también, de nuevo, pienso hasta como propuestas, ¿no? Que se pueden hacer, así como sucede en el amparo ambiental, como trajo Marianela, como en otras, hasta propuestas legislativas, que muchas veces hay ocasiones de estas reformas de los códigos y no se introduce a esas reformas, ¿no? Digo, como pensar cuáles serían estas opciones o de mecanismos de gestión de conflictos. Evidentemente, Sí, la alta litigiosidad tiene también que ver con un despertar de conciencia jurídica sobre el ámbito sanitario. No solo porque haya más atropellos o menos, ¿no? Sino porque hay un montón de situaciones que antes quedaban irresueltas, ¿no? Y bueno, que ahora aparece un mecanismo que el paciente empieza a tomar conciencia en función de esto. También, me animo a decir, hay otros intereses que habría que ver cómo se protege a ese paciente para evitar una manipulación de su propia defensa, ¿no? Es decir, que estos ámbitos puedan darse en un ámbito correcto, ¿no? Y no una manipulación de vulnerabilidades. Entonces, hay un sinceramiento organizacional, me parece necesario. sí, un poco pensar
pensar el derecho desde lo transversal. Pensar en que hablamos de una rama del derecho en la cual tenemos que pensar desde muchas aristas. Eh, Como mencionaba Marianela y recién María Clara también, en esto de decir, bueno, hay cuestiones administrativas que podemos repensar, hay cuestiones de procedimientos que podemos pensar, hay cuestiones de diálogo, donde, donde los choques de conductas por ahí tienen que ver más con una dilación en el tiempo, con que no me respondiste la carta que presenté, el informe que tenían que emitir no le emitieron. Muchos amparos nacen por esas cosas. Entonces, un poco como operadores del Muchísimo. derecho y hablando de una rama que es transversal, como operadores deberíamos un poco plantearnos un montón de cuestiones que hacen al derecho administrativo, hacen no solo a lo que es el derecho civil y del ámbito bien de la persona, ¿no? Animarnos a pensar un poco más. Y cuando hablábamos de la jurisdicción específica en el derecho a la salud, perdón, también hablar de los procedimientos administrativos que están antes de que ese caso se judicialice. ¿m? Como para que la tutela jurídica sea no solo basada en la necesidad del paciente frente a la obra social o frente al Estado, sino también que se puedan tutelar los derechos de todas las partes, ¿no? Porque en mi caso, como apoderada de PAMI, nosotros utilizamos fondos que son fondos del Estado. Entonces, particularmente cuando PAMI cubre una prestación, es un dinero, es un detrimento para para partidas presupuestarias que están destinadas a otra cosa. Entonces, en una obra social que tiene 5,5 millones de afiliados y más, solo acá en Rosario, en el ámbito de Rosario tenemos 600.000 aproximadamente. Esas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta porque, como mencionaba antes, la medicación carísima es un dinero que se va a dejar de derivar a otro lugar, a otra necesidad. Y particularmente trabajamos con una población que necesita muchas prestaciones de salud. Entonces, por eso resaltamos el valor humanidad y también un poco esto de la eficacia, ¿no? Como operadores del derecho, ser eficaces y ser eficientes. Más allá diríamos, de lo que es de lo recursivo, de lo que es estrictamente procesal, tratar realmente de dar respuestas, ¿no? En mi caso, ¿no? No solo para quien es mi empleador, que es la obra social, sino también para lo que es el caso en sí, para tratar diríamos, de favorecer a que el caso tome su curso, ¿no? Nosotros le decimos tomar su curso cuando ya dejamos de discutir o cuando ya dejamos de hablar de esas cuestiones finitas del inicio. Entonces, bueno, tendríamos que repensar un montón de puntos para tratar de, en el futuro, poder construir, ¿no? Construir a partir del hecho, poder construir norma. Bueno, yo les agradezco infinitamente. Estamos ya en hora de terminar. Me quedo con algo que han planteado las dos, que me parece un tema sumamente interesante, que es el tema de leer las garantías clásicas, un poco como dijo Marianela Fernández Oliva, a la luz del derecho de la salud. Ustedes saben que nosotros tenemos una lectura transversal de ese derecho de la salud y no hablamos de derecho a la salud, un poco en línea con lo que decía recién María Victoria, que tiene que ver con ese carácter más humanista, no tiene que ver con una postura filosófica. En el caso particular de esta rama, tiene especial ponderación el bien jurídico tutelado, ¿no? La salud no es cualquier bien jurídico tutelado y amerita que pensemos en esas soluciones que tengan como norte al paciente, a quien queremos proteger utilizando esas garantías jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, no desperdiciemos el sistema jurídico en cuestiones que no tienen esa finalidad, ¿no? Difícil es establecer esos límites. Pero bueno, han sido sumamente claras,
Les agradecemos profundamente desde el Observatorio de Derecho de la Salud y bueno, y espero sepan disculpar a veces las cuestiones de organización que no han sido tal vez del todo prolijas. Pero realmente agradecemos fundamentalmente su presencia, es de muchísimo valor el aporte que ustedes nos realizan. Nosotros insistimos en estos espacios que en realidad pretenden un diálogo entre los actores, ¿no? Más allá de la posición que uno tenga. Uno no puede nunca salirse de la posición que tiene por el mismo lugar que ocupa muchas veces, ¿no? Pero bueno, lo importante es hacerlo con honestidad. Quiero que sepan que desde acá se percibe mucha honestidad en lo que ustedes dicen. Muy rica la conversación, riquísimos los aportes, realmente nos enriquecen a todos. No sé si Clara tiene algo más que Sí, decir. agradecerles, seguramente los estaremos convocando el año próximo para algún otro intercambio. El objetivo del observatorio es esto, mirar lo que pasa en la realidad, ¿no? Y poder interpelarnos y construir desde allí. Así que creo que esto ha sido muy nutritivo, que lo haremos circular entre todos los demás alumnos, así que desde ya muy agradecida. Bueno, Gracias a ustedes por el espacio, por convocarnos. Agradecer y nada, y siempre para mí algo que vos hiciste mucho hincapié, María Victoria, no olvidarnos de la gente, esto que vos decías de que tenemos, hay una persona, hay necesidades humanas y en el rol que nos cabe, siempre eso hay que tenerlo como faro siempre, creo yo. Ujú, ujú. Bueno, Muy gracias bien, por darnos este espacio para Gracias. conversar y bueno, un placer conocer a Marianela, que no la conocía. Muy rica la charla. Sí, súper. muy Bueno, y bien, cualquier damos por cosa ahí me encuentran gracias, enfrente al Sí, tribunal. gracias. damos por Antes de El finalizar. espacio pedir un amparo, queda pregunté. abierto. Igualmente queda abierto el espacio, así como nosotras le preguntamos si ustedes necesitan, digamos, canalizar alguna inquietud particular, también ofrecemos el espacio para canalizar esas inquietudes y ese diálogo mutuo que me parece muy necesario. Básicamente creo que necesitamos construir diálogo, ¿no? Escucha, Por supuesto. básicamente, escucha Ujú, mutua para que no todo se transforme en una pelea, ¿no? Tal vez distinguiendo un poco, como decía también María Victoria, ¿no? Estos temas a veces más sociales, de todos estos temas a veces más económicos. Hay distintos temas y todos merecen una ponderación diferente. Ojalá que podamos con algo de racionalidad salir de la eterna judicialización, ¿no? Que lo tenemos medio en los genes, me da la impresión por profesión. Así que bueno, agradezco a todos los que han estado presentes igualmente. No sé si alguien quiere formular una pregunta a las disertantes, Nora, Mariela. muy bien. Está, sí. Yo no tengo derecho a preguntar porque subí un poco más tarde del horario, sepan disculpar, pero muy agradecida por lo que pude escuchar. Me hubiese gustado canalizar mi experiencia en la delegación novena, donde fui escuchada, pero también muchas veces no fui escuchada. Entonces, a veces también esto de la escucha es potable cuando los tiempos permiten, pero a veces hay situaciones donde la persona está en estado de agonía o en estado de vulnerabilidad extrema, como tengo una chica con síndrome de Down que falleció la mamá afiliada de 82 años y bueno, donde estuve 3 meses lidiando qué vamos a hacer con esa señorita de 38 años, afiliada directa, bueno, diferentes cuestiones. Yo me dedico en el área de familia a las restricciones a la capacidad fundamentalmente o a lo que tiene que ver con no me gusta decir inhabilitación, la habilitación a lo que la persona pueda, digamos, ser autónoma. Pero bueno, en materia de discapacidad, los tiempos a veces
para la escucha no alcanzan, ¿no? Nos proponen, por lo menos en esta delegación, los planteos administrativos, hasta me han planteado que judicialice la cuestión para obtener la prestación, porque si no era por amparo no le iba a obtener. A mí como familiar de una persona con discapacidad, y bueno, la verdad que es bastante engorroso. Me gustaría que el anhelo que plantea la colega se cumpla, pero lo vivo desde la práctica, desde este lado del mostrador, pero también como hermana de una afiliada que padece el no ser escuchada, ni siquiera con la hermana abogada. Así que imagínense, y el planteo que venga de un empleado, judicialice, se contrapone un poco con lo que ustedes dicen. Ojalá esa aspiración se cumpla. Tengo otro. Perdóname, en base a lo que vos decís, nosotros llegamos a las audiencias y nos dicen, me dijo la empleada que meta el amparo. Así que Lo mismo, todo el Marianela. tiempo lo escuchamos. Yo no lo puedo creer. Vos no lo O podés sea, creer. sí, te puedo creer, obviamente, pero me resulta así ilógico, pero muchas PAMI escucha, veces. como tenían Sí, ustedes el bueno, tema. yo no puedo hablar por el PAMI, te puedo hablar sí por la provincia. Pero En muchas veces nos discapacidad, dicen en esto, y no solo discapacidad, en cuestiones de salud. sí, en discapacidad todo va a pareciera a la central a Buenos Aires, o sea, Bueno, las por eso decisiones más te importantes, decía, uno las plantea, ay no, porque Buenos Aires y 30 días, y está en Buenos Aires, o sea que termina todo en los hechos, no hay tutela efectiva, o sea, mira, por lo menos en discapacidad. lamentablemente, esto que yo te decía del vínculo con el colega es muy valorado. Eh, Sobre todo esto que yo les decía antes de que nosotros somos el último bastión. ¿Qué pasa? Hace también que dentro de la administración, cuando llame fiscalía, entre un poco de miedo, por así decirlo. Entonces, yo sé que nosotros tenemos un rol específico que hace que podemos acelerar esos procesos. Eh, pero no descreo de esto que vos decís, porque a nosotros en la provincia, yo reitero, no puedo hablar por PAMI, pero en la provincia nos dicen, el empleado de mesa entrada me dijo meté el amparo. Y yo me quedo sin palabra ante eso, no puedo decir nada porque no voy a descreer lo que está diciendo el administrado o el paciente, porque reitero, no pasa solo en salud. Pero bueno, en ese vínculo que se genera con Pero los colegas, el diálogo es posible. lo que sucede es que también la temporalidad tiene una dimensión subjetiva que es distinta para el paciente que para la Por organización. supuesto. Quizá la organización piensa que está haciendo muchas cosas en su gestión, pero no puede y no mira lo que significa ese tiempo en la vida del paciente. A lo mejor Por 30 supuesto. días para la administración es poco tiempo para resolver, pero para el otro fueron 3 días de falta de prestación. Entonces, si hay un juez que dicta una cautelar, es porque efectivamente ese paciente necesitaba esa prestación, ¿no? O sea, digo, también en esto, si el amparo de 2 años es poco tiempo, y yo me permito pensarlo distinto también, ¿o no? Para un tratamiento de fertilización asistida, cuando todavía no estaba reconocido, y sí, a lo mejor porque el ordinario me hubiera llevado 10, 15 años y mi posibilidad vital para concebir se hubiera ido, ¿no? Quiero decir, también lo traigo como pregunta, ¿no? Como que la dimensión, la percepción de lo que significa la urgencia y la dimensión temporal es diversa según de dónde se mire. Y también vuelvo con esto, aunque es muy valioso, y yo les creo que ustedes le ponen personalmente esa dimensión humanitaria y que el trato con el colega, como en todos los conflictos jurídicos, resuelve muchas veces, pero no puede depender de eso. Es decir, tenemos que tomar No puede. sistemas donde cualquier paciente obtiene lo que le corresponde. Después la discusión está si es que le corresponde o no. Y reservar la judicialización para aquellos donde no tenemos claro si le corresponde o no. Porque muchas veces tiene que ver con eso el marco de la discusión. ¿Le corresponde o no le corresponde hacer lo mejor? Pero no puede depender, digamos, digamos, tenemos que lograr. Yo lo vuelvo a pensar, quizá porque mi mirada está siempre mirando el sistema, ¿no? En que los sistemas organizacionales del Estado, de los organismos, de los prestadores, tenemos que encontrar un modo mejor
de hacer las cosas, efectivamente, ¿no? Bueno, Nora, no sé si querés agregar algo, que ibas a decir algo, Nora. No. No, no recuerdo, pero iba a decir que a veces lo que escuchaba y alguna que otra anécdota que tengo al respecto también pasa que a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Con este tema, porque eh, eh, a- muchas veces está todo este retraso y esta digamos, remar en dulce de leche parecería, ¿no? Con estos temas. Y por otro lado, también es cierto que a veces hay como un abuso, porque creo que ese es el término, de este criterio médico, y me consta, ¿no? En donde me daba vueltas en la cabeza hace muchos años, estoy hablando como 25 años, y yo desde un lugar de medicina, ¿no? Desde el hospital, había llegado yo totalmente lejos del tema abogacía, eh, pero no médico, y había llegado un expediente al jefe de servicio de reumatología, en donde se le solicitaba judicialmente opinión sobre una situación concreta, y la situación concreta era una paciente, no recuerdo, pero era algo así como si tuviera 65 años, eh, y pedía, y le habían negado la obra social, con justa razón, un medicamento para osteoporosis eh, sumamente caro. En ese momento era un medicamento muy, muy, muy caro. Eh, la realidad es que, bueno, el jefe de servicio compartió con todos nosotros el expediente, y lo cierto es que no había nada que justificara, es decir, no justificaba la edad, el grado de severidad de la patología de la señora en cuestión. Digamos, era una osteopenia, y no sé si entraba ya en osteoporosis, pero totalmente manejable con medios, con otro tipo de terapéutica, e incluso hasta no era muy conveniente, porque era como avanzar sobre algo no demasiado conocido, en donde lo conocido funcionaba en una situación que además no había un riesgo de vida, ni mucho menos. Entonces, la insistencia y la judicialización para que la obra social le reconozca una medicación totalmente inapropiada a esa situación. Entonces, pensaba que esa situación que me venía tanto en la cabeza, que es una, y debe haber unas cuantas, cuánto obstaculiza a la necesidad real, que son muchas más seguramente. Y sin embargo, estas otras cuestiones son palos en la rueda, porque entorpecen al sistema, porque trabajar sobre eso lleva tiempo, lleva recursos, y recursos humanos, recursos administrativos, o sea, un montón, y están trabando, y además era algo, lo cuento porque era algo como alevoso, ¿no es cierto?, en cuanto a la falta de seriedad, porque hasta era poco serio. Y cuánto de eso retrasa o obstaculiza, por eso empecé diciendo que pagan justos por pecadores, porque al quien realmente lo necesita se encuentra muchas veces trabado por estas otras cuestiones. Era un poco eso, nada más. Yo coincido plenamente con vos, y esto que decía también María Clara, que hay cuestiones que para mí, a mi modo de ver, no deben discutirse. Por eso yo hacía al principio la diferencia entre lo que está en el PMO y lo que no está en el PMO. Ciencia de las organizaciones, sin duda. ¿Sí? Que en mi rol yo poco puedo hablar más que estos buenos oficios que le decía con los colegas. Ahora, hay otras cuestiones que esto de no aprovecharse de la vulnerabilidad del paciente, nosotros estamos hablando de solo de dos actores, y todos sabemos, no seamos ingenuos, que en el campo del derecho a la salud hay muchísimos intereses. Esto que nosotros le decíamos,
medicaciones que no están autorizadas por ANMAT, que los laboratorios hacen un lobby fuerte para que esas medicaciones ingresen vías amparo. Son todas discusiones que exceden, o sea, podríamos estar horas debatiendo. Me parece que en esos ámbitos nosotros estamos planteando estas discusiones, si el amparo es o no la herramienta adecuada. Son cuestiones muy macro que lamentablemente el vulnerable, el paciente o la paciente, queda preso de ese tironeo, muchas veces no lo sabe, y es tristísimo, es un hecho de la realidad que no podemos ser ingenuos frente a estas circunstancias. Y lo que decía acá la colega Nora, es así, hasta dónde, en algún momento vamos a tener que plantearnos no solo la pregunta de la eficiencia, sino también de la suficiencia. Hasta dónde el sistema puede subsistir y ser sustentable, porque la sustentabilidad nunca se puede perder de vista en este marco que estamos hoy. Sí, por eso acá juega un rol acá y me parece que de escucharlas con atención me surgen dos cuestiones bien concretas. Una es el control judicial que lleva a cabo el juez. ¿Mm? El juez debe controlar las situaciones de abuso, porque el abuso no solo es en detrimento de la obra social, en este caso como me pasa a mí, ¿no? Hablando a título de apoderada, sino que es en detrimento de otras personas que, como señaló la colega, están esperando una respuesta. Entonces, la falsa necesidad, la necesidad infundada, la cautelar mal otorgada, las cosas sin fundamento, los pedimentos sin fundamento, generan un desgaste jurisdiccional, un desgaste administrativo, porque hay un montón de empleados que están abocados a dar cumplimiento a esas cosas. Entonces, con los recursos con los que contamos, repensar no solo el sistema, decir, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Por qué funciona así? Plantearnos cómo funcionan las cosas, pensar un poco más la descentralización, ¿sí? En este caso en particular de la obra social a la que represento, la centralización es uno de los grandes obstáculos en materia de temporalidad. Entonces, un poco pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer que esto funcione descentralizado? ¿Cómo lo sostenemos de esta manera? Y también llevando a cabo un control estricto de los recursos, porque recordemos que esos recursos son, si se quieren, son de todos. Son de todos los afiliados y afiliadas que forman parte, en este caso, de la obra social. Entonces, ese control, hacerlo desde la obra social, bueno, nosotros estamos auditados, no vamos a caer en esa explicación que es súper administrativa, pero estamos ultra auditados. No, pero un poco repensar el sistema y cuando yo señalaba el tema del derecho administrativo, repensar los procedimientos administrativos y por otra parte repensar el papel que tiene el juez como ordenador en este tipo de situaciones o en este tipo de pedimentos. No todo es lo mismo. La niña que se quedó sin su mamá y que no es una niña, dijo que tenía 30 y pico, ¿no? Esta joven que se quedó sin su mamá, es discapacitada y necesita, es una persona vulnerable que necesita una cobertura, necesita una contención, no puede ser lo mismo que el que fue a pedir la medicación de osteoporosis cuando no tenía esa patología, no es todo lo No hay mismo, riesgo de ¿no? vida. No hay riesgo de vida, entonces un poco como operadores del derecho, siempre contemplar que no todo es lo mismo, no es lo mismo un paciente con ELA que se muere hora tras hora a un paciente cardíaco que tomando su medicación va a vivir 100 años más. No es lo mismo, no todo es lo mismo. Las personas discapacitadas que tienen discapacidades que básicamente les quitan la autodeterminación, o sea, son seres realmente vulnerables. No puede ser lo mismo que la persona que necesita la prótesis para mañana operarse el brazo. No es lo mismo. Entonces, un poco, a ver, el papel de la justicia acá es fundamental.
es fundamental porque es el que va a ser, el juez es el último garante de que el derecho se va a cumplir como la Constitución lo dice y como las normas de fondo lo dicen. Y uno trabaja en procura de eso, pero también hay todo un aparato que nos excede, tanto en la justicia como en lo administrativo. Bueno, muy Es interesante. complejo, sí, Muy evidentemente complejo, se ¿sí? evidencia Sí, muy la complejo. complejidad de la realidad. Hemos Como trabajado en disparador el, para próximos conversatorios. sí, hemos trabajado en el conversatorio Podemos Tenés que anterior. llegar segmentar, temprano, Mariela. claro, porque es Claro, muy sos la extenso. primera invitada. Hemos Cuando trabajado quieran, en el hago conversatorio discapacidad. anterior, sobre financiamiento, justamente, con esta Bien. tensión. Habría que repensar justamente en los modos organizacionales, ¿no? Que nuevos modos organizacionales que nos permitan una eficacia, una tutela efectiva. Evidentemente acá aparecieron un montón de preguntas para todos los actores, ¿no? Todos podemos desde el lugar donde trabajamos repensar nuestro trabajo, nuestra praxis, ¿no? Incluso como pacientes. Así Incluso que, que la bueno, colega decía, a mí se me ocurrió esto de tener en cuenta las prestaciones del MPO y las que no, también la interpretación de esas funciones, ¿no? Porque totalmente. el organismo, yo hablo desde mi experiencia en el PAMI, ¿no? El instituto, la interpretación que hace la institución y la que hace también el organismo. Porque me ha pasado, ya les digo, tengo mi familiar directa, mi hermana hace 32 años en un hogar y a ver, por ejemplo, la prestación de kinesiología no está prevista. Y ellos me argumentan que mi hermana no camina, no saben por qué, cuando en realidad es por ejemplo, les cuento una falta de estimulación. El organismo dice, ay, pero veo que dice, no estamos obligados a tener un kinesiólogo. Claro, pero no es un tema de kinesiología, es falta de estimulación. A vos si una persona la tenés internada ahí, lo mismo para geriatría, se me ocurre que para el adulto mayor ocurre lo mismo. Si lo tenés inmovilizado, de la cama al living, como decía Charlie, a comer, a ver dibujos, a pintar, y no lo levantás de la silla, en algún momento esa persona quiere estar 24 horas en la silla de ruedas, porque se le aflojan tanto las piernas y tiene ya problemas de motricidad, de musculatura y demás, que esa persona quiere estar ahí. Entonces me dice, bueno, pero no estamos obligados a nivel institucional. Contestación de las cartas, bueno, no estamos obligados porque nosotros somos hogar, no somos centro de rehabilitación, pero colocaste al sujeto en esa situación de mayor vulnerabilidad. O sea, las herramientas, mientras el sujeto camina, perfecto. Ahora, cuando el sujeto está así todo el día, no tiene estimulación dentro del residencial donde vive, porque el MPO le exigía un servicio de profesor de gimnasio. Entonces, es lo que ocurre también en adulto mayor. El problema de la interpretación del MPO es de mínima, si se quiere, pero cuando la misma institución es la que colocó en ese estado a la persona, ¿quién lo ve a eso? Digamos, ¿qué se hace? Hay una demanda de daño y perjuicio, violencia institucional. El PAMI no se hace cargo. El PAMI dice, yo la veo, me dicen discapacidad. Llegamos y está bien, está sentadita en la silla de rueda, está comiendo. Claro, pero está en la silla de rueda y mi hermana camina. ¿Se dan cuenta a lo que voy? Esas diferencias en que no nos ponemos al lado del más vulnerable, sino siempre la institución en defensa de su empresa. Y el instituto en defensa, no, pero nosotros no tenemos responsabilidad alguna. ¿Y entonces quién es? La persona no quiere caminar o no quiere comer, la dejamos que siga así. Y además, ¿No? Mariela, cuando esa vulnerabilidad después incluso impacta en contra del propio interés. Cuando yo no le reconozco una prestación mínima, Totalmente. después tengo que reconocer un montón de otras prestaciones por el demedro, digamos. A veces hasta hay una poca autogestión del propio Claro, interés, ¿no? porque tenés que Por eso llegar digo, al de amparo mirar por el esto. observatorio, mirar, digo, que cada uno pueda irse con la mirada enriquecida, porque el que miró allí no miró al paciente, miró solo el cumplimiento de una norma, no miró al paciente, no miró la realidad del paciente.
Creo que Claro. esta es la interpelación que nos llevamos todos, ¿no? Por eso En función repensar de el cómo mirar sistema, esa chica. realidad. Por eso Sí, repensar tiene el que ver con sistema. una prestación integral. Lo que pasa es que, bueno, no siempre el sistema da en defensa del sistema. A veces el Claro. sistema no da para... Es cierto que la masa muscular se pierde por falta de actividad, es cierto que un kinesiólogo es indispensable, pero bueno, o sea, todo eso hay que pagarlo. Y el Y MPO de no alguna dice, manera, no te lo claro, de obliga alguna en manera sí. creo que el gran interrogante es quién paga qué, ¿no? Y a veces la pelea viene por ese lado. En realidad la prestación, si es de salud, debería cubrir todos esos aspectos. Pero bueno, el tema es eso, quién paga qué, ¿no? Hay toda una cuestión en donde esas diferencias Ni son hablar que, difíciles. Todos bueno, quieren, este es un país, muchas veces todos queremos que pague el otro, el Estado. Entonces, igualmente bueno, el sistema es claro, si tenés un es certificado de complicado, discapacidad, digamos, complicado, sí, no, De es tenés una discapacidad complicado. enfermedad, más. pero bueno, creo que está Complicado. planteada la atención, ¿no? Y me parece que nos podemos seguir convocando para observar mejor esta realidad, así que yo les agradezco a todos, tenemos que cerrar. Por lo tanto, Muchísimas Gracias acá, gracias sí, nuevamente. muchas a gracias a todas. ustedes. Gracias. Un Hasta gusto. Gracias. luego, igualmente. Adiós. Adiós. Un beso, Clary. Gusto de Chao, verte. No podés igualmente. escribir.